Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, jueves 25 de mayo del 2023. Señor General de Brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Damas y caballeros asistentes, muy buenas noches. Para quien les habla, historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda, numerario y directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual con motivo del ciclo de conferencias por el bicentenario de los hechos históricos de la independencia nacional y efemérides de carácter nacional. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocido con decreto ley 11216 del 2 de diciembre de 1949 como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que le ha sido asignado. Como organismo académico especializado, en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada Batalla de Tacna, 26 de mayo de 1880, la cual estará a cargo del señor coronel del Ejército Peruano, Víctor Velázquez Pérez Salmón, numerario del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señoras y señores, a continuación, la presentación del coronel del Ejército Peruano, Víctor Velázquez Pérez Salmón, que estará a cargo del coronel Víctor Andrade Valverde, miembro del Consejo Directivo de la institución, quien dará a conocer su hoja de vida. Buenas noches. El día de hoy, en esta noche estelar, presentamos al señor coronel del Ejército Peruano, don Víctor Velázquez Pérez Salmón, miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Nació en Lima el 15 de enero de 1948. Hizo sus estudios en el Colegio Claretiano. Es miembro de la 72ª promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, La Breña y Pariñas, en el año de 1969. Estudiante de Historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, licenciado en Ciencias Militares, magíster en Administración en la Universidad Garcilaso de la Vega. Es además catedrático de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Es miembro de número del Centro de Estudios Históricos Militares, miembro de la Comisión del Proyecto Ejército 2001. Como investigador militar y coautor, participó en obras publicadas por la Comisión Permanente de Historia del Ejército, las cuales son las siguientes: Historia General del Ejército del Perú, tomo 4, El Ejército durante el proceso de la Independencia Nacional. Compendio de la Resistencia de la Breña, Historial de los Cuerpos de Tropa del Ejército del Perú y el Ejército Unido de la Historia, y Presidentes Militares del Perú. Es coautor del libro de oro del CAE. Ha tomado parte en el libro Homenaje al Contraalmirante Federico Salmón de la Jara, auspiciado por el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Es además autor de las siguientes obras: El Ejército en el siglo XIX, su labor en la seguridad y desarrollo nacional, Bolognesi, Valores Militares, Cáceres, Pluma, Cruz y Espada, Castilla, Vereda Tropical, Frases, Máximas y Pensamientos, Atrapasueños, Cancionero Chico Yeye y libro de mini relatos A Todo Pulmón. En proceso de investigación tiene El Ejército del Perú en el siglo XX
y Gamarra. Ha publicado artículos en Tabula Escrita, Actualidad Militar, Expresión Militar, documentales y Vox Populi. El día de hoy, esta destacada personalidad relatará la histórica batalla de Tacna ocurrida el 26 de mayo de 1880, hecho que constituye un suceso muy importante en la guerra con Chile contra el Perú y Bolivia, ocurrida en aquella época, no solo por sus objetivos políticos y militares logrados o negados, sino porque demostró la valentía y sacrificio de sus oficiales y tropas en ambos bandos. A 143 años de aquellas efemérides, el coronel ejército peruano, don Víctor Velázquez Pérez Salmón, miembro del número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, mediante esta exposición concisa y didáctica, nos expondrá las reseñas de la batalla, incidiendo en los aspectos técnicos y tácticos, pero por sobre todo resaltando el testimonio de sus propios combatientes. Asimismo, plantea en un futuro inmediato abogar por la paz y concordia. Presentamos entonces pues al coronel ejército peruano, don Víctor Velázquez Pérez Salmón. Señoras y señores, a continuación dejo con ustedes al señor coronel del ejército peruano, Víctor Velázquez Pérez Salmón, para el desarrollo de su ya anunciada conferencia Batalla de Tacna, 26 de mayo de 1880. Adelante, coronel Velázquez Pérez Salmón. Van mis primeras palabras de agradecimiento al señor general de brigada Juan Urbano, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que me brinda la oportunidad de poder exponer ante ustedes sobre la batalla de Tacna realizada el 26 de mayo de 1880. La batalla de Tacna constituye un episodio vital de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, ocurrida en el espacio temporal de 1879 a 1884. Dicho conflicto se enmarca en pleno auge de la explotación del salitre por capitales ingleses en el sur del Perú y la necesidad política de suma urgencia de Chile por solucionar la crisis económica y fiscal por la que atravesaba. Se inscribe dentro de la campaña terrestre desarrollada en el Teatro de Operaciones del Sur peruano, que comprende las batallas de Los Ángeles, Tacna y Arica. Antecedentes. En el lado chileno no fue mayor preocupación la muerte del ministro Sotomayor, pues su sucesor, Baquedano, nombró como jefe del Estado Mayor General al coronel José Velázquez y se continuaron las operaciones ya planificadas. En el lado peruano, en el lado aliado, mejor dicho, el almirante Montero, peruano, y el coronel Eliodoro Camacho, boliviano, no lograron ponerse de acuerdo luego de la derrota en la batalla de Los Ángeles de la estrategia a emplear. El primero quería mantenerse cerca de Tacna, mientras que el segundo pretendía marchar hacia la quebrada de Zama con el fin de ocupar ese punto crítico antes que sus adversarios. Estas disputas acabaron cuando el general Narciso Campero, presidente de Bolivia, tomó el mando de las tropas aliadas. Dicho jefe decidió finalmente establecerse en un lugar a inmediaciones de Tacna, bautizado como Campo de la Alianza. En consecuencia, los aliados tomaron posesión de una meseta prominente frente a la cual se extendía una llanura que debía, en teoría, ser atravesada por las tropas chilenas. Allí
se acondicionaron las fuerzas aliadas, izquierda, centro y derecha, las reservas y la caballería. Como dice el gran historiador militar de Lepiani, los planes de Montero y Camacho tenían una idea directora que les era común, la idea de la defensa pasiva. Tras el reconocimiento efectuado el día 22, el comando chileno optó por un ataque directo y frontal contra las fuerzas aliadas. El día 25, un día antes de la batalla, las fuerzas chilenas se pusieron en marcha y en la noche acamparon en un lugar denominado Quebrada Honda. Esa misma noche, Campero quiso, aprovechando la oscuridad, atacar sorpresivamente al dispositivo chileno, y la falta de control, la oscuridad y la neblina causaron que se perdieran y se replegaran. Promovieran desorden en las filas y hasta desgano en las propias. ¿Cómo era la distribución de las fuerzas? La distribución del ejército aliado fue la siguiente. En el ala izquierda se situó una división de infantería boliviana, compuesta de 3 cuerpos, y 2 divisiones peruanas, la primera, la segunda y la tercera. Detrás se establecieron 4 escuadrones de caballería bolivianas. Esta ala estaba bajo el mando del coronel Camacho. El centro, ocupado por 4 unidades de infantería bolivianas, detrás de los cuales se ubicaron la 5ª y 6ª divisiones peruanas, entre las que se intercaló la 4ª división, también peruana, cuyo jefe fue el general boliviano Miguel Castro, y detrás de ellas se situó el cuartel general. En el ala derecha, aliada, se construyó una especie de fortín hecho con sacos de arena, el cual estaba defendido por la 1ª división peruana, y detrás de ella se ubicaron 4 batallones bolivianos y otros 2 peruanos, más 3 escuadrones de caballería peruanos, comandados por el almirante Lizardo Montero. En cuanto a las fuerzas chilenas, estas estaban distribuidas así. En el ala derecha, frente a la ala izquierda aliada, se colocó la 1ª división, comandada por el coronel Santiago Amengual, formado por el regimiento Esmeralda, 3 batallones cívicos movilizados y 120 pontoneros. Al centro se situó la 2ª división, dirigida por el coronel Francisco Barceló, integrada por el regimiento 2º de línea, el regimiento Santiago y el batallón Atacama número 1. Detrás de las divisiones de Mengual y Barceló se ubicó como reserva la 3ª división, mandada por José Amunátegui, compuesta del regimiento de artillería de marina, más 2 batallones cívicos movilizados. En el ala izquierda chilena estaba la 4ª división, a cargo del coronel Orocimbo Barbosa, compuesta por zapadores, el regimiento Lautaro y el batallón Cazadores del Desierto, detrás de la cual se colocaron la artillería de montaña, el regimiento Cazadores a caballo y el escuadrón de carabineros número 2. La artillería chilena se distribuyó detrás de todas estas divisiones, quedando la artillería pesada más atrás y la artillería de montaña más adelante. Toda esta artillería correspondía al regimiento número 2. A la retaguardia se ubicaron el cuartel general y la reserva. Aquí podemos apreciar una imagen de los beligerantes. Vayamos a la batalla. La batalla comenzó a las 9 de la mañana, con el duelo de artillería, que duró cerca de 1 hora, que no tuvo mayores logros, sino la de aturdir
y desorganizar en algo ambos dispositivos. El comandante en jefe chileno, con las divisiones Amengual y Barceló, tomaron la iniciativa. Las de Amengual se enfrentaron a las de Camacho y fueron repelidas. Igual suerte corrieron las de Barceló. En respuesta, el comando aliado optó por aprovechar este repliegue y empeñaron sus fuerzas en ese sector, a las que se sumaron las del centro y hasta las reservas. Este descontrol y accionar un tanto prematuro fue aprovechado por las fuerzas chilenas, que se encontraban ya agrupadas e intactas para atacar, aprovechando dicha dispersión contra las fuerzas de Camacho y Pinto, con la división Amengual reforzada con la caballería y artillería disponibles, destruyendo así a las fuerzas del ala izquierda y centro aliadas. En cuanto al ala derecha, el ataque de Barbosa no encontró fuerte resistencia, ya que muchos de sus tropas se habían dispersado en el ataque a la ala amagada y otros se habían replegado sin orden alguna, lo que le permitió ocupar fácilmente dicho objetivo. Dice de Lepiani que lamentablemente el bravo y experto coronel Camacho, llevado de patriótico entusiasmo y de su fe ciega en el éxito, se lanzó a fondo con todas sus fuerzas, a pesar de que no disponía de suficientes medios. Así perdió todas sus ventajas y se halló prontamente derrotado. Eran cerca a las 2:30 de la tarde cuando la victoria chilena era suya. Habíase, al decir del historiador Francisco Machuca, autor de la obra Las 4 campañas de la Guerra del Pacífico, culminado una de las batallas más sangrientas de la historia de Chile. Para mostrar el lado humano, transmitiremos a ustedes cómo hablaron los combatientes. Del lado chileno, el avance no fue fácil. Como señaló el sargento Manuel Salas en una carta a su padre, la situación se había tornado tan terrible que hasta los oficiales tomaban su orina. Un cabo de apellido Cordero se suicidó. Algunos de sus compañeros se abrieron las muñecas con cuchillos y otros también murieron. Dice también Vicuña que el comandante de la 4ª compañía del Atacama, el mayor Juan Martínez, perdió a sus 2 hijos, Melitón y Valterio. Su única respuesta fue: lo que Dios me dio, me lo quitó la patria. En cuanto a los bolivianos, el general Narciso Campero vio cómo los soldados chilenos y aliados lucharon tan cerca unos de otros que se fusionaron en una masa densa y oscura, impenetrable a la vista, pero iluminada de momento a momento, como cuando un rayo de luz cruza el espacio de una noche de tormenta. En la batalla, dicen los combatientes, seguimos peleando, y las balas que nos caían, como cuando llueve granizo, y los compañeros caendo a más y mejor, saltando los cuerpos de un lado a otro. Eran tanto el cerramiento de balas que a mí, dice Hipólito Gutiérrez, me pasaban por entre las piernas, por los sentidos, pero nada de temor. Me parecía que una fiera era una travesura. Mi batallón, dice Guillermo Cáceres, estaba cerca del batallón Colorado, que fue el primero en recibir la carga enemiga. Este batallón se lanzó al combate con un vigor y un entusiasmo verdaderamente heroico. Entraron al fuego entonando un guayno guerrero y paso de trote. Casi íntegramente este batallón fue aniquilado. En relación a los combatientes peruanos, dice el soldado Mariano Meneses, que al amanecer del día
siguiente, o sea, el de 26 de mayo, teníamos al enemigo al frente y acordado el plan de combate por los señores generales Montero y Campero, se inició la batalla. Manifiesta el soldado Ramón Monzón que el señor general Montero notó la falta de oficiales que había en algunos batallones del ejército peruano y el principal en el número 5, y ascendió a 5 primeros oficiales, entre ellos el que nos relata esta anécdota. Dice el sobreviviente Román Morales Encalada que peleé en la guerrilla del capitán que fue coronel López Saavedra, donde murió el primer jefe, señor coronel Víctor Fajardo, su ayudante y muchos oficiales. El que suscribe sacó un raspetón y se curó en Yuli, provincia de Chucuito. A continuación veremos imágenes de los muertos y de las cruces en el actual museo de sitio ubicado en el campo de la Alianza. Conclusiones. Como observara el coronel Justo Pastor Dávila, ni la superioridad numérica de los invasores, ni la superioridad de sus armas hubieran causado nuestra derrota si las líneas de combate se hubieran formado conforme a las reglas inquebrantables dictadas por la táctica y estrategia. Desafortunadamente, esto no sucedió. Y por este motivo, la valentía de la división y la sangre que derramó tan liberalmente mientras que glorificaba su nombre, también causó un resultado trágico para nuestras armas. Tiene razón el historiador inglés Howard al decir que las raíces de las batallas o de las derrotas es necesario buscarlas lejos de los campos de batalla. En el caso peruano, en los factores políticos, sociales y económicos que nos llevaron a un estado empírico y al abismo social. Esto lo comprobamos en la batalla de Tacna, al ver la penosa condición en que se encontraban las tropas aliadas antes de la batalla, con mandos que se enfrentaban en establecer el dispositivo de defensa con el enemigo al frente, con problemas logísticos que no se pudieron solucionar nunca, entre los cuales estaban las armas, diferentes calibres, el municionamiento, el estipendio de la manutención diaria, insalubridad y las deficiencias en los servicios de salud ante enfermedades mortales como el sarampión y la malaria, que ocasionaron muchas bajas. Como afirma la señora Neuhaus de Ledgar en su obra sobre la batalla del campo de la Alianza y de la ocupación chilena en la guerra del 79, qué día tan horroroso, qué enorme angustia oprimió nuestros pechos cuando recibimos la triste nueva: hemos perdido. Y esto se ratificó amargamente cuando pasaron ante nuestros ojos en precipitada carrera una parte de los soldados que por primera vez escuchaban el rugir aterrador de los cañones. La desorganización fue completa y este desastre en el que el heroísmo de nuestros soldados nada pudo contra la superioridad numérica de armamento y táctica del invasor, abrió lamentablemente las puertas del Perú a las tropas chilenas. A 143 años de aquella gloriosa batalla, Chile y el Perú y Chile, deben trazar un rumbo de diálogo para encontrar la paz y concordia, como nos lo recuerda el historiador Jorge Zapata en la obra
la generación del diálogo. Ante la pregunta de cómo lograrlo, no dice: que la experiencia peruana con el Ecuador constituye un ejemplo de una reconciliación espectacular y positiva, después de haber desarrollado una contradicción más que centenaria, posiblemente de semejante alcance y profundidad que la desarrollada entre Perú y Chile, pero bastó una concesión histórica y un acuerdo bien negociado para que desaparezcan la soberbia y la humillación y florezcan, por el contrario, sentimiento de solidaridad y hermandad. Si con Ecuador se alcanzó la paz, cediendo, ¿por qué no con Chile? Empieza la paz reconociendo Chile el llamado triángulo terrestre, que es, según el tratado de 1929 y tratados complementarios, es peruano. Muchas gracias. Damas y caballeros, terminada la exposición del coronel Velázquez Pérez Salmón, a continuación cedo el uso de la palabra al señor presidente de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, general Juan Urbano Revilla, quien hará un comentario sobre la exposición presentada. Damas y caballeros asistentes a esta conferencia, mis primeras palabras son para expresar una felicitación al coronel Víctor Velázquez Pérez Salmón por la conferencia donde nos ha emitido sus apreciaciones históricas y el juicio en relación a la batalla de Tacna ocurrida el 26 de mayo de 1880. Ello también nos motiva a todos los asistentes, damas y caballeros patriotas, para hacer una reflexión en el sentido de cómo llegamos a esta batalla que se inscribe en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Y si esta batalla de Tacna fue el epílogo de la alianza peruano-boliviana, esta ocasión también nos permite mirar hacia el inicio de esta, para encontrar en el transcurso algunas de las respuestas de tantas preguntas que nos hacemos en relación al desarrollo de la guerra y cómo se llegó a este evento del 26 de mayo de 1880. Nuestra mirada se vuelve entonces al año de 1872, donde el presidente Manuel Pardo y Lavalle asume el mando con una política de disminución del ejército y tratar de contrapesarlo con efectivos de la Guardia Nacional en aumento. No solamente ello, en una política inusual en cuanto a los asuntos militares, rescinde el contrato que el Perú tenía ya iniciado para la compra de 2 buques blindados, que eran aquellos destinados a la defensa de las riquezas salitreras y guaneras que ya el Perú venía ejerciendo y sosteniendo. No solamente ello, aquellos buques que fueron comprados en el gobierno anterior del presidente coronel José Balta fueron desestimados por Manuel Pardo y se llegó a pagar incluso una multa de 50.000 libras al haber efectuado esa acción. ¿Qué tan necesarios fueron esos buques para la guerra que se avecinó años después? No solamente ello, declarado el Perú en bancarrota, se inició una política de alianzas y para ello buscó las alianzas con otros países y se fomentó en febrero de 1873 el Tratado de Alianza entre el Perú y Bolivia, una alianza de naturaleza defensiva que sin embargo nos llevó a la guerra que hoy estamos conmemorando uno de sus cruentos episodios. Entonces, los tratados de Salón reemplazaron en ese entonces a los hombres del cañón. ¿Y qué decía el presidente Pardo? Que ya tenía entonces
dos blindados, Argentina y Bolivia. Pero esto también pasó, pues, por una aprobación del Congreso de entonces, que en una sesión muy apurada, que duró más de 15 días de debate, pero que llegó una noche en la cual, a inicios de 1873, se debatió ese tratado y fue aprobado por una mayoría, menos 9 peruanos que se opusieron, diputados de entonces, entre ellos Modesto Basadre y Chocano, de los cuales me permito repetir sus palabras, que deben ser inscritas para poder avisorar el futuro. ¿Qué dijo Modesto Basadre cuando se aprobó aquel tratado en el Congreso de entonces? Dijo que me hallaba tan conmovido que no podía casi hablar, pero que tenía pleno convencimiento que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, dentro de 100 años, bendecirían la aprobación de ese fatal tratado. Los hechos y la historia, lamentablemente, dieron la razón. Así se llegó al conflicto de Chile contra el Perú y Bolivia, al cual el Perú acudió cumpliendo su palabra de honor expuesta en ese tratado. Y luego, pues, de la campaña naval gloriosa de 6 meses y de la campaña terrestre en su primera parte, con la batalla de Pisagua y Tarapacá, donde se obtuvo un triunfo glorioso, los episodios políticos cambiaron el escenario de la guerra. Entonces, Pierola toma el poder en 1880 e inicia, pues, una política de reajustes en el ejército, que tienen que ver e influyen en el ejército que estaba en campaña en el sur. Ese ejército del sur, que era el ejército de operaciones al mando de Lizardo Montero, sufre entonces una reorganización que fue funesta para el desarrollo de las campañas venideras. De un ejército compuesto por todas las guarniciones de Tacna, de Moquegua, de Arequipa, de Cusco y Moquegua inclusive, Pierola dispone que se creen 2 divisiones de ejércitos. El primer ejército del sur, al mando del propio Montero, que mantenía las unidades que estuvieron en Tacna y Arica, y se restó del primigenio ejército de operaciones del sur unidades para que conformen ese segundo ejército del sur, que fue asignado al general Manuel Bengolea, con las unidades de Moquegua, de Arequipa y de Cusco. Quien llega a la batalla de Tacna es, pues, el primer ejército del sur al mando de Montero, que había sido restado en sus fuerzas, disminuido, y con ello, pues, entró a esta batalla, que, como se ha explicado muy bien en la conferencia, se llega al campo de la Alianza, o campo alto de la Alianza. De ahí es que recibe el nombre también de Batalla del Alto de la Alianza, porque eran en las alturas del Cerro Intiorco donde se reúnen las fuerzas peruanas y bolivianas para tener y desarrollar la mayor contienda en números que ocurrió a raíz de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Ese ejército aliado se reunió en Tacna y hemos visto las vicisitudes en las cuales se tuvo que componer el mando, no solamente directriz del ejército, primero inicialmente a cargo de Daza, después Daza quiere defeccionarse, regresar a Bolivia, el coronel Campero retoma el honor de los bolivianos al impedir que las fuerzas bolivianas se retiren antes de entrar en batalla, llega el presidente Campero y toma el mando de las fuerzas bolivianas y llegan a combatir las fuerzas peruano-bolivianas. Ese fue el mayor compromiso de honor entre los 2 países que ingresaron a la guerra. Hemos visto, pues, el episodio de los mismos, cómo las condiciones meteorológicas, el terreno, la falta de organización táctica para el empleo de las fuerzas fue contraproducente para los objetivos de las fuerzas aliadas. A ello se suma, pues, el armamento, la variación de diferentes calibres y la disparidad de fuerzas, porque las fuerzas aliadas llegaron a sumar 10.000 efectivos aproximadamente, con unos 16 cañones, contra las fuerzas chilenas que sumaron 16.000 y con 60 cañones.
Sin embargo, las pruebas de valor, de heroísmo y aquellas vicisitudes propias, humanas de cada soldado que muy bien se han expuesto en la conferencia, saltaron a relucir. Hubo honor, patriotismo, todo, pero faltó organización desde el nivel estratégico, operacional y directriz de la guerra hasta el nivel táctico de combate. Fue en las condiciones más adversas que se llegó a esta batalla de Tacna. Y no solamente las consecuencias de la batalla, que fueron adversas al lado peruano, se dieron ahí. Hubo el repase de las fuerzas chilenas contra los heridos peruanos y bolivianos que estuvieron ahí en el campo de batalla, inclusive hasta en las ambulancias llegaron a efectuar este repase. No solamente ello, Tacna, la ciudad que estaba aledaña, sufrió una noche cruenta de saqueo y destrucción por parte de la soldadesca chilena que ingresó a aquella ciudad y la destruyó. Este, pues, fue el último episodio de la alianza peruano-boliviana que se inició en 1873 en un salón y terminó en el campo de batalla de Tacna o en el Alto de la Alianza. Las fuerzas bolivianas se enrumbaron en dirección a Puno y de ahí a su país. Nunca más volvimos a tener fuerzas bolivianas peleando a nuestro lado. Las fuerzas peruanas, los restos, ahí Cáceres y otros hombres más, tomaron también la dirección a Puno y ahí se constituyeron hasta Lima para proseguir con la guerra. Aquella guerra que después nos condujo a los siguientes episodios de combate, como fueron San Juan, Miraflores, la campaña de La Breña, etc. Es decir, ahí tenemos pues que la batalla de Tacna fue el funesto preludio para todo lo que vino después y que efectivamente se asumió con valor, con decisión, pero también se asumió en un escenario en los cuales los actos políticos influyen en los actos de guerra y los actos de guerra también deben ser conducidos por los hombres que tienen experiencia y conocimiento en aquellos avatares. Y aquí pues la batalla de Tacna nos deja grandes lecciones de honor y sacrificio también, pero grandes lecciones en los cuales podemos apreciar de que un país no puede ingresar a una contienda bélica si no está debidamente preparado, equipado, unido su contexto político y militar para poder obtener un resultado favorable a esta. Recordemos pues entonces estas y las lecciones que nos dan las guerras para no repetirlas más adelante. Y seguramente en algún momento de la historia llegará, esperemos así, algún tiempo diferente en relación con el país vecino del sur. Sin embargo, tendrán que existir también muchas otras cosas más en los cuales deben de resarcirnos aspectos morales y otros más que significan mucho para poder llegar a aquellos ansiados entendimientos. El Perú siempre pondrá adelante su honor y su gloria ante toda acción que atente contra sus intereses y contra nuestra soberanía. Quiero culminar estas palabras dando honor y gloria a nuestros defensores y que estas gestas de combate nos sirvan de ejemplo para en adelante estar listos para enfrentar cualquier tipo de contingencias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta velada y jornada histórica por su atención, reiterando mis felicitaciones a nuestro distinguido conferencista, esperando también contar con todos ustedes en los siguientes eventos académicos que llevemos adelante a cargo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y alcances, general presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Y a continuación voy a dar lectura a una pregunta que ha formulado
el señor Alfonso Fuster para que sea respondida por nuestro expositor. ¿Por qué en la historia, en los libros, no nos enseñan que muchos peruanos civiles de diferentes edades y de estatus social lucharon y dieron su vida en esta guerra con Chile, que no fue con ellos? Y lo otro, ¿por qué no se menciona los varios bomberos que dejaron sus mangueras por un fusil, como fue el coronel Alfonso Ugarte? Agradezco la pregunta del señor y les digo que sí, efectivamente. Nuestra generación sí recibió la enseñanza de la historia y teníamos libros de Pomuso. Y los que fuimos a la escuela militar sí teníamos a de Lepiani, pero en los últimos 20 o 25 años todo radica en que en la educación hubo una supremacía del marxismo cultural. Y una de las premisas era abolir la historia. Entonces, nuestros niños que van al colegio no han tenido oportunidad de conocer la verdadera historia. Efectivamente, así como hay bomberos heroicos, hay marinos y hay de la Guardia Civil, pero sobre todo el pueblo con el uniforme de soldado, que en Tacna se multiplicó o vino de varias regiones. Hubieron soldados puneños, hubieron soldados de Apurímac, hubieron soldados del Cusco, pero sobre todo el tacneño, el soldado tacneño. Y aquí rindo un homenaje, no solamente al soldado, sino a la madre tacneña, en representación de una señora, la señora Rondinel, que en estos momentos me está viendo y escuchando. Para Tacna y para todos los soldados de todas las regiones, mi homenaje más hondo y sincero. Muy bien, y dentro del chat hay un conjunto de felicitaciones al expositor y por la organización de esta ceremonia. Hay una pregunta que está formulando don Manuel Gálvez y es la siguiente. Como la historia continúa, el problema, según Chile, es de la superioridad de puertos. Ese país muestra preocupación por la construcción del megapuerto de Chancay. ¿Es causa de un nuevo conflicto? Pienso que debemos dejar de lado las águilas de la guerra y optar por la paloma de la paz. Pienso que debemos priorizar el desarrollo de nuestros pueblos y no aumentar los presupuestos de guerra, los presupuestos en compra de armas que tantos problemas ha causado y que ha llevado a conflictos internos sociales en ambos países. Entonces, la receta no es la guerra, la receta no es decir el puerto de Chancay es dañino para nosotros, sino ambos países sigan con sus planes de desarrollo, porque el desarrollo da trabajo y da bienestar a nuestros pueblos y por esa vía debemos seguir. Hay una tercera pregunta formulada por Moisés Flores. Por favor, ¿cómo fue la participación de la policía peruana en esta batalla del Alto de la Alianza a través de la Guardia Civil y de la Gendarmería? Estaba viendo el detalle ahora en la tarde porque me llamó el superior de la Policía Nacional y efectivamente hay una participación de la Guardia Civil, así se llamaba antes. Y he encontrado diversas información, pero lo que falta, por ejemplo, lo que falta es más investigación, yo creo. Se dice que en la batalla de Tacna, los gendarmes de Tacna
fueron a la batalla. Se dice que en la batalla de Tacna también fue herido Mariano de los Santos, héroe después en la batalla de Tacna. Pero yo creo que al respecto de lo investigado, de lo publicado en Wikipedia, del investigador Lobo, hay todavía mucho por investigar. Muy bien. No hay más preguntas, solo felicitaciones para el expositor. Agradecemos al señor coronel Ejército Peruano Víctor Velázquez Pérez Salmón por su notable conferencia, así como al señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, por sus acertados comentarios. A nombre de nuestra institución, les agradecemos por su presencia en tan brillante exposición desarrollada en esta especial ocasión, la cual estoy seguro será de provecho para incrementar el bagaje cultural de todos los asistentes. Y no queremos despedirnos sin invitarles a seguir en la línea y estar en las siguientes actividades organizadas desde el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas noches y muy agradecido a todos los que nos han acompañado en esta jornada histórica.